Pues va. Va, mi niño. Pues bueno, la bienvenida, ¿no? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Música de Feria. Así Estaremos dándole seguimiento al tema de la semana pasada, que es el propedéutico. Y pues ya nos vamos a ir más enfocados hacia lo que es la licenciatura, ¿no? Como el paso de propedéutico hacia una licenciatura en música, ¿no? Me llamo Adrián Alvarado y estoy con un amigo de la carrera. Luis David, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Y pues sí, como en todas las carreras, pues tienes que hacer un examen de admisión, ¿no? Para, digamos, conocimientos básicos para poder entrar. Pero pues la licenciatura en música, como ya lo hablamos en los episodios pasados, y si no los han escuchado, pues véanlos primero para que le vayan agarrando Sí, el hilo. váyanos siguiendo. Necesitas como más que tener conocimientos previos, sino una preparación previa, ¿no? Pero independientemente de si haces, por ejemplo, un propedéutico en la misma institución o en algún otro lado, hay mucha gente que estudia con maestros particulares y tiene el nivel perfectamente para hacerlo, Sí. ¿no? Esa es yo creo que la primera diferencia de una licenciatura pues tradicional o normal, no sé cómo le podríamos decir, porque para entrar a una licenciatura, como lo hablábamos la semana pasada, pues es todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Que hay gente que como tú dices, hay gente que desde pequeño empieza a tomar clases particulares y se sigue, hasta llegar al punto en el que tienen ya el nivel como para poder admitir para aplicar para una licenciatura, ¿no? Habemos otros que estudiamos en programas como los que hablábamos la semana pasada, una iniciación musical y luego un propedéutico como para estar preparados, pero sí es un lapso pues un poquito largo, ¿no? El que nos toma para realmente poder tener el nivel de hacer de aplicar para alguna universidad, ¿no? O sea, para ya una licenciatura. Sí, porque tienes que tener ciertos conocimientos, tanto teóricos como un cierto nivel en tu instrumento, ¿no? Que por ejemplo Entrenamiento auditivo también, ¿no? O sea, necesitas tener exacto, que donde estudiamos, nivel. Si no cumples o si tienes fallas en alguna, o si no pasas, pues en alguna de estas áreas de que hablamos, pues básicamente no puedes entrar a la licenciatura, ¿no? Si tienes un muy buen nivel de tu instrumento, pero en teoría o en entrenamiento auditivo te falla, no puedes pasar. Sí. Igual lo contrario, ¿no? Puede que vayas muy bien en teoría o en entrenamiento auditivo, pero si tu instrumento no hace el ancho, pues no hay manera. No hay manera. Bien, ahora está padre porque, por ejemplo, creo que lo mencionamos un poquito la semana pasada en esta cuestión del propedéutico, que cuando ya llegamos como al final del propedéutico, ya vamos teniendo como cierta estructura y como cierta dirección de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Cuando comenzamos a estudiar música, pues es tu instrumento, ¿no? El chiste es tener un buen nivel de tu instrumento y posteriormente ya, al menos en nuestra universidad, una vez que llegamos al propedéutico, ya poco a poco nos empezamos cada quien a enfocar ya en lo que quiere, ¿no? Ya tiene como más claridad qué es lo que va a estudiar, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tú compartías que tú habías estado en varios talleres ya de composición. Digo, yo nunca tomé ningún taller así, pero por ejemplo, tú ya más o menos ya te estabas dirigiendo hacia esa área, ¿no? Sí, justo había un taller de composición al que entré. Iba a entrar el último año del propedéutico, el tercer semestre, pero se canceló por alguna razón y no supe qué pasó. Entonces yo decidí que ya el último semestre de mi carrera, del propedéutico, digamos, pagar una materia extra de composición para pues, saber, como irme, ¿no?, como preparando por si quería hacerlo, ¿no? Pero justo en ese semestre sí se abrió el taller y entonces ya me dijeron, no, pues no lo lleves 2 veces, sí, mejor. Y entonces llevé otro instrumento, llevé piano, empecé a llevar piano y ya llevé el taller, que de alguna manera me hizo como pues decidirme y darme cuenta de que sí, como que quería hacerlo, o sea, era algo que me gustaba, algo que yo había hecho como por mi cuenta, pero pues era completamente diferente a que tú quieras hacer, componerlo así, a que ya te digan esto es así, ¿no? Sí, sobre todo por reglas, ¿no? Y toda la forma en la que se compone, ¿no? O sea, sí, y que toda sí la necesitas cierta estructura para hacerlo más fácil, ¿no? Sí. Porque no es como una cuestión tanto de
como inspiración llega y Sí, lo no. transcribes. Nada más. Ese es Esa como hay una un estructura. mito bastante curioso, ¿no? De la composición, como si fuera algo de revelación o algo así, ¿no? Cuando pues es también un montón de trabajo de... Que sí las hay, ¿no? O sea, yo siento que sí hay las Ajá, revelaciones, pero, o sea, no es como que tienes la revelación y lo escribes todo, sino simplemente es como te llega una idea y tienes que saber desarrollarla. Básicamente lo que se trata la carrera de composición es eso, desarrollar ideas. O sea, de un puntito así, poder desarrollar hasta 1 hora, sí. 2 horas o desarrollarlo en 1 minuto, ¿no? O sea, y ahí va dependiendo qué es lo que quieras y qué es lo que busques, pero básicamente desarrollar una idea. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es una licenciatura en música? ¿No? Ya estamos hablando de un nivel superior, ¿no? Ya, ya está clarísimo para la mayoría de los alumnos que van a aplicar para una licenciatura. Pero, ¿qué es una licenciatura en música, no? ¿Cómo es que la vamos dividiendo, no? Porque el decir en música, pues, ¿qué es música, no? O sea, es como muy ambiguo decirlo así nada más, ¿no? Digo, para nosotros es como mucho más claro porque pues todo el Sí, tiempo sí, sí. estamos sumergidos ahí, pero yo creo que para otras personas que tal vez no están como tan metidas en este mundo, pues no es tan claro, ¿no? ¿Qué es hacer una licenciatura en música, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, las primeras materias que vemos es cómo pedir dinero cuando votes, ¿no? Obviamente eso no, pero mucha Claro. gente pregunta y lo hace de broma que es eso, ¿no? Porque Sí, es como sí, como si... lo que se creería. Pero pues básicamente la licenciatura, como creo que la otra es, las demás licenciaturas es cubrir una serie de requisitos. En una licenciatura no vas a poder ver todo, o sea, no vas a poder ver todo lo que se relaciona a música y por eso creo que también se divide como en categorías, Sí. que es Sí, de especialidades, instrumentista, ¿no? ajá, Sí. de Que los, es justamente eso, ¿no? O sea, para ujú, clasificarla, ¿no? los que quieren ser instrumentistas, o sea, o directo a tocar solistas o tocar en un ensamble, Sí. que pues es básicamente todos los instrumentos, piano, los instrumentos de cuerda, viento, Sí. percusiones, todo eso. Está también el área de dirección, que por ejemplo, por lo menos en donde estudiamos es solamente dirección coral, pero también hay dirección orquestal y creo que en algunos lados hay también dirección de banda y Ujú. ensambles. Está el lado de composición, que es pues un área aparte, y está el área de investigación para los que estudian etnomusicología o investigación musical, ¿no? Y en nuestra universidad también está la de educación Ah, sí, musical, ¿no? cierto, Que esa es perdón, la que perdón. yo, la que yo escogí. Entonces, el decir licenciatura en música, pues ya por ejemplo, ya tiene como una especialidad, ¿no? O sea, cada persona escoge qué especialidad quiere, ¿no? Y entonces, pues estudia su licenciatura, pero dirigido hacia esa área, ¿no? Que durante varios semestres, pues como en toda licenciatura, tenemos Como el tronco como común. el tronco común, por así decirlo, pero ya llega un punto en la licenciatura en la que sí ya está como bastante enfocada cada quien en la especialidad que Creo que son está. como los primeros 3 semestres o 2 años más o menos, no recuerdo. Justamente, yo creo que a partir del Ajá, cuarto semestre ya se empieza a dividir todo. Porque ya empiezan a haber materias que son optativas, ¿no? Que puedes sí, tomar esta, puedes tomar la otra. Y posteriormente ya en quinto semestre ya son las últimas como de, como musicales. O sea, ajá. por ejemplo, si tú eres compositor, yo en educación, los últimos momentos en los que tocamos con más gente, por así decirlo. Y ya después de eso, pues ya es como súper dirigido a lo que cada quien está haciendo, ¿no? Sí, los Prácticamente. primeros semestres pues básicamente es llevar teóricas, todos iguales, o sea, contrapunto, armonía, historia y el entrenamiento auditivo, ¿no? Que esos teníamos clases con todos los que estaban en la Sí, licenciatura, sí. instrumentistas, educadores, compositores, de investigación y eso. Como dices, ya más o menos por tercer semestre, creo que en tercero o cuarto, que fue por ejemplo donde yo ya empecé a llevar instrumentación, que era solo para Ya. compositores y éramos 3 alumnos, nada más, ¿no? Sí, sí, yo también ya tenía materias de pedagogía y pues igual, nada más éramos como dos, tres alumnos, ¿no? Al principio. Pero por ejemplo, bueno, para ser admitido, estaría padre que habláramos un poquito más o Ujú. menos cómo es el ser admitido en cada área, ¿no? Digo, por ejemplo, no lo viví tal cual como instrumentista, ni tú tampoco como instrumentista, pero tenemos claridad, ¿no? Sí, Para los instrumentistas, que la verdad es que siento, bueno, no sé tú, siento que es como el más pesado. pues sí, porque es el que, mm, o
sea, sí necesitas ya de alguna manera cierto nivel. O sea, sí, cierta porque para tu también. examen en este caso, pues de instrumento, porque vas a ser instrumentista, vas a ser solista, ¿no? O concertista, pues el repertorio que te piden está bastante pesado, la verdad. Sí. Yo, cuando acabé mi propedéutico, pues yo estaba como dirigido para ser concertista, pero la verdad es que ya no me llamó tanto la atención como seguirme enfocando en eso. Y sí me acuerdo del repertorio, pues sí fue como bastante pesado, ¿no? Ni siquiera lo completé al 100, porque por ejemplo, como pianistas clásicos, te piden varias sonatas, una o dos sonatas a nivel pues ya grande, ¿no? Una sonata, por ejemplo, de Beethoven. Te piden ya repertorio barroco, pero ya fugas, ¿no? Sí. Una fuga de Bach, entonces... ¿A cuántas voces? Pues... ¿Como 3, 4? Pues creo que sí, no sé, yo la verdad es que yo ya nunca abordé Ujú. fugas, entonces no me acuerdo específicamente que por ejemplo, mi maestra quería que empezara a ver clave bien temperado, ¿no? La número uno, Bueno. pero no me acuerdo con claridad. Pero bueno, te piden Sí. una fuga, ¿no? Y te piden otro repertorio romántico, igual a cierto nivel, pues En ya minutos, bastante ¿como cuánto grande, sería? ¿no? Digamos, para como un recital ya de media hora más o menos, ¿no? Sí, yo creo que de media hora, casi 40 minutos, porque pues son piezas, por ejemplo, una sonata de Beethoven, sí, algunas son 15 minutos, 12, 18 minutos, quizás un poquito más, ¿no? Algunas. Que es básicamente, se podría decir, para hacer esa media hora, 40 minutos, los 4 años de preparación, Sí, ¿no? O sea, exactamente, sí. básicamente 4 años de estudio de tu instrumento para poder presentar un recital de 30 a 40 Sí, minutos. sí, exactamente. Esa es como la prueba máxima y posteriormente, al igual que todos los que nos dirigimos a diferentes áreas, nuestro examen de teoría, bueno, que no es teoría, sino es Armonía. armonía y contrapunto, ¿no? Las Ajá. dos separadas, son dos exámenes, al menos en nuestra universidad así fue, dos exámenes separados, uno de armonía con pues un montón de ejercicios de Enlaces y todo eso. enlaces y cosas así, y el otro de contrapunto, ¿no? Que Ajá. ya creo que veíamos todas las especies, ¿no? Sí, hubo el del entrenamiento auditivo, te hacen dictados rítmicos, dictados melódicos, entonación, lectura a primera vista y todo eso, que también creo que ya en ese momento la mayoría ya lo tenemos como de alguna manera desarrollado. Sí, ya más resuelto En la también, ¿no? Ya, licenciatura solo se especializa, se podría decir, sí, pero ya básicamente lo tienes que tener sí. resuelto. No hicieron ahora, creo que a nosotros no nos tocó, pero ya hacen examen como de conocimientos históricos y ya están haciendo examen psicométrico. ¿En serio? Sí, Así que entonces aguas ahí. no sé nosotros qué hubiera pasado con nuestra generación si Qué hubieran bueno que aplicado no ese nos examen. tocó, ¿eh? Pero Oye, la verdad, ya siendo honestos, qué bueno que no nos tocó el de conocimientos históricos, porque a mí personalmente me hubiera costado mucho trabajo, ¿no? Porque tener claro así todas las cosas, sí siento complicado. O por ejemplo, los exámenes que nos hacía un maestro de poner un pedazo de una sinfonía o de algo así, y qué sinfonía es, ¿no? De qué compositor y todo. A mí sí se me hacían complicados, la verdad, bueno, ahí de mira, yo soy repente. medio nerd y eso siempre me ¿A eso encantaba. sí? O sea, a A mí mí- como los datos históricos y ese tipo de cosas, también el reconocer músicas por periodos también, como que me gustaba y me sí. llamaba la atención y como que Ah, no, no sí, o tuve sea, sí la problema. reconoces por periodo, pero por ejemplo, tener en específico tal sinfonía de tal compositor, tal, a mí me complicaba, ¿no? Ya de repente tener Sí, claro, nada más escuchando un pedacito. Entonces sí, yo, es complicado, pero tal vez así es el examen, ¿no? sí, es parecido a eso, por lo que Y me contaron. el otro, el psicométrico, pues ahí sí Ahí sí no nos sé, salvamos, pero ¿no? sí, te digo, no sé qué hubiera pasado con nuestra generación si nos hubieran hecho ese examen, ¿no? Que creo que también deberían hacerlo para salir, para que te titules, pero Pa- ese Oye, es, pero ese es otro tema ese también. es otro tema porque ahí te das cuenta cómo entraste ¿Cómo entras y cómo y cómo sales, no? sales de Sí, la sí, sí. licenciatura, ¿no? Bueno, en composición, por ejemplo, ¿cómo es que es En composición, la información que venía, por lo menos en ese momento, no sé si ahorita ya cambió, es una entrevista, ¿no? Te entrevistan y si ya tienes material, si ya tienes tu carpeta, como si ya tienes alguna obra, pues Sí. la presentas, las partituras, ¿no? Como yo hice el taller y de ese taller éramos como 10 o un poquito más personas, pero 3 fuimos los que hicimos el examen para composición. Ujú. Básicamente, como ya habíamos estado en el curso, Fue pues nos como más dijeron, directo, ¿no? ajá, pues ya los conocemos, ya saben Sí, cómo claro. trabajamos. Creo que presentamos un recital con una o dos piezas, creo que yo presenté una. Entonces dijeron, básicamente con esto ya están adentro de la licenciatura. Obviamente hicimos los exámenes de los que ya hablamos, Sí. pero esa entrevista, pues básicamente
pasaron por Sí, alta por el sí, curso sí, que ya sí. habíamos llevado. A mí, fíjate, me pasó algo igual porque también fue como una entrevista, pero me acuerdo que mi directora de área en ese entonces creyó que iba así directo para instrumentista. Fue así como, pues no, ni siquiera presenté el recital completo como Ujú. para entrar a instrumentista, pero pues sí está también avanzado. Entonces la verdad es que quiero cambiar, ¿no? O sea, porque igual como que al menos en nuestra universidad, cuando ya estás como al final del propedéutico para pasar, como ya estás claro a dónde vas, como que ya es como que más natural, ¿no? Sí, Como el cambio, ¿no? Entonces para mí sí fue así como la entrevista y me dijeron, bueno, la verdad es que pues en tu instrumento ya tienes como cierto nivel, como un poquito más avanzado de lo que nosotros como pedíamos, entonces pues bueno, pues yo creo que no hay como que problema, ¿no? Me lo tomaron como si fuera mi examen de admisión, mi ujú. examen De piano. de piano, ¿no? Y ya entrando a la carrera, pues ya obviamente ya no hay tanto Creo que como en problema. investigación hacen algo similar, una entrevista, Ujú. y en dirección coral ahí sí desconozco, pero creo que también es una entrevista. Pero también debe de haber como un pequeño recital, ¿no? Porque también debió de haber habido como previo conocimiento Sí, o para sea, eso, ¿no? ahí también no estoy seguro, vamos a tener que investigarlo, pero tal vez sí debe haber como una prueba de conocimientos de lectura o de dirección básica, ¿no? De los Sí, compases y todo eso. sí, sí, sí. Bien, eso ya es como el entrar, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona como quizás el tronco, ¿Común? común, ¿no? Eh, voy a mencionar como las materias y al menos, si nos da tiempo, hablamos al menos de unos 2 semestres quizás, de cómo es en nuestra universidad, ¿no? Porque ya lo habíamos comentado, en cada universidad de otros estados y de Sí, otros varía lados muchísimo. siempre varía muchísimo, ¿no? No es mejor ni peor, ¿no? Cada una tiene como su enfoque como Sí, en muy... todas se quejan, por ejemplo, de cosas que no vieron o cosas que vieron demasiado, pero siempre es diferente, ¿no? Aquí en donde estudiamos nosotros hay cosas de las que nos quejamos de que tal vez no debimos llevar y Sí, en otras universidades es lo que quisieron lo haber quisieran haber llevado llevado, y sí. cambia. O sea, todos nos quejamos de nuestra carrera, pero Sí, varía sí, sí. muchísimo. Bien, entonces en el primer semestre ya de una licenciatura en música, como es tronco común, casi todos entramos a lo mismo. Tenemos conjuntos corales, que casi toda la mitad de la carrera vamos a seguir teniendo coro. Por un año, ¿no? Creo que es. Ah, no, sí, sí, es nada más un año. Después ya entra como una optativa de música de cámara. Mm, O sea, tú la a puedes ver, llevar opcional. mira, lo tienes ahí preciso, mi Claro, niño, claro. bien, bien que te acuerdas. Sí, optativa música de cámara en tercero. Pero bueno, en el primero tenemos coro otra vez. Ya llevamos 4 años y medio con coro. Historia de la música que ya se divide, ¿no? Porque ya tiene un periodo de 1500 a 1750. Luego tenemos entrenamiento auditivo que ya cambia el nombre, ¿no? Desde ahí Ujú. está interesante porque al menos en nuestra licenciatura yo sí noté como el golpe, ¿no? De entrar a esta materia, porque ya no eran pues ejercicios como de lectura, Sí, sí, ¿no? Ya sí. era como otro trabajo más desarrollado como de acá adentro, Y ¿no? porque de alguna manera sí es un entrenamiento, o sea, no es algo que, o sea, es una habilidad que tienes que desarrollar, Sí, no es algo que puedas aprender de un día para otro, sino que de alguna manera sí necesita un proceso y si no estudias, si no le dedicas, pues luego se ve, sí. ¿no? Entonces sí es una, o sea, es una habilidad que tienes que ir desarrollando poco a poco y que de alguna manera no dejas. Ahorita también terminas la carrera, pero tienes que seguir Sí. trabajando Y la verdad esa es que de las habilidad. materias que a muchos nos costó ahí trabajo, ¿eh? La verdad es que sí, sí yo veía a mí, Sí, sí, a mí y a otros compañeros y estábamos encamotadísimos, sí, la sí, sí. verdad, del brinco, ¿no? De cómo era la materia. Después tenemos armonía y contrapunto, que ya un poquito medio explicamos cómo Yo funciona, recuerdo ¿no? que medio estaba enojado, no enojado, pero como me hacía la pregunta, porque recuerdo que lo que vimos en los primeros, creo que 2 semestres, era básicamente lo que vimos en propedéutico. S- Entonces, o sea, como que Sí, para mí debimos de haber avanzado más, pero bueno, creo que por una cuestión de plan tenían que verlo o sí. sea, porque era lo que se pedía, pero La, sí, la verdad es que yo también sentía que estaba como todo muy, como como, si hubiéramos retrocedido. sí, sí, exactamente. Luego ya especialidad, que cada Ujú. quien tomaba lo que le tocaba. Historia de la cultura, que la verdad de esa no me acuerdo mucho. Pues era básicamente, no, creo que esa no nos tocó, O tal porque vez no sé si esa, este es el plan nuevo. este es el plan nuevo. Sí, Entonces creo tal que vez esa a no nos nosotros no tocó. nos tocó. Y taller de lectura y redacción, ese sí Ah, me sí, sí, acuerdo. sí estaba padre. Sí, la verdad es que sí.
Estaba padre por cómo la daba la maestra, ¿no? Porque también el enfoque, al menos el enfoque de cómo suena, de lo que es Ujú. el taller, pues quizás como que pareciera que es algo innecesario, ¿no? Pero cómo se trabajó al menos para nosotros en ese entonces, la verdad que fue Creo que bastante de alguna útil, manera ¿no? debe estar enfocado como para artistas o para músicos, porque de alguna manera sí necesitamos tener claro como cierta redacción en algunas cosas y como, pues de alguna manera también somos investigadores. Hasta Sí. cierta parte tenemos que investigar ciertas Y cosas. es que también te ayuda porque a fin de cuentas, al final de la licenciatura necesitas entregar proyectos Sí, sí, ya sí. como más desarrollados, con un formato ya más. Sí, se veía que algunos teníamos como problemas de redacción o Sí, problemas para sí, como para este, plantar las las ideas, ¿no? ideas y Y todo saber eso. cómo aclararlo todo, sí. Y sobre todo más en esta área, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? Sí. Poder hacerlo. Entonces, ese es el primer semestre y como tú dices, la verdad, estaría padre que habláramos de eso. La verdad es que sí, para nosotros sí fue un poquito, a mí también me causaba como, no incomodidad, sino no sé cómo decirlo, de ver el último semestre que tuvimos de propedéutico en el que yo sí, no manches, me estaba volviendo Sí, eran loco, ya pesados, sí, sí, sí. estaba pesado y ver el primer semestre de licenciatura sí fue como quizás un poquito de bajón. No sé por qué tenía que ser así. La única materia que yo sentí como muy pesada y en la que sí dije, ay, no manches, ¿en dónde estoy? Sí fue la de entrenamiento auditivo, ¿no? Para mí fue la única. De ahí en fuera, pues por ejemplo, armonía y contrapunto era seguir desarrollando la misma habilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder enlazar y todo, pero pues bueno. Pues yo no recuerdo, o sea, yo nada más recuerdo el cambio en, o sea, donde sentí que bajó un poquito en armonía. En todo lo demás creo que fue normal. Fue como normal. Ujú. Luego, para el segundo, por cierto, tú como compositor todavía seguías llevando clases de instrumento como tal. No, ya era composición. Bueno, en la licenciatura son 2 horas de instrumento, Ujú, pero en composición se divide en 1 hora de composición y 1 hora de piano, complementario. Entonces yo lo que veía en el piano y lo que vi en toda la carrera no fue tanto como instrumentista sí, de como piano, pianista, ¿no? sino más cómo funciona porque es la herramienta del compositor, Ujú. ¿no? Entonces sí veía técnica, vi cierto repertorio muy básico, pero en lo que se enfocó, por ejemplo, el piano complementario en composición, es que lo sepa usar, que sepa usar el lenguaje para poder escribir y para hacer como las cosas que yo tenga que hacer. Pero pues eso es en lo que se divide las 2 horas de composición. A mí, por ejemplo, tenía mi especialidad Ujú, y aparte tenía justamente 1 hora de instrumento adicional. O sea, ya no era mi especialidad, ¿no? ujú. Porque para los instrumentistas, especialidad, pues es justamente su instrumento, ¿no? Y también creo que se los dividen. Creo que se los dividen como como instrumentista y otra como... Creo que algunos sí llevaban 2 horas. Sí, Ajá, pero se lo repartían, o sea, se los daban diferente día porque sí es pesado tener como una clase de 2 horas de tu instrumento, o por ejemplo en canto también es muy difícil o muy pesado llevar una clase de 2 horas de puro canto, ¿no? sí, sí, exactamente. Y bueno, yo tenía aparte, te digo, la materia secundaria, bueno, instrumento secundario, que para mí seguía siendo piano, pero pues ya fue como más ligero, ¿no? Porque ya no Ujú. tenía el enfoque que tenía en propedéutico. Y creo que así pasa, ¿no? Por ejemplo, investigación debe ser igual que como contigo, Creo ¿no? En que sí llevan como composición un y como conmigo. instrumento Instrumento adicional y complementario, se aparte puede pues decir. su especialidad, ¿no? Ujú. De toda de este, pues de su licenciatura. Luego el segundo semestre, pues ese es casi igual. ¿No? Casi se reparte igual. Tenemos conjuntos corales, otra vez historia de la música, entrenamiento auditivo, armonía y contrapunto, especialidad, pues dos, ¿no? La que le sigue, historia de la cultura. Y aquí cambia, que no me acuerdo que nos tocara a nosotros, géneros musicales urbanos del siglo XXI. Ah, creo que era músicas del mundo en la de nosotros. Que Ah, bueno, vimos, fue ya. cuando vimos jazz, fuimos un Sí. poquito de... Llegamos a ver rap, llegamos a ver reggae y ese tipo de cosas. Ah, ya como más abierto, ¿no? Ajá. A otros temas. Que por ejemplo, no sé, ahora, la vez pasada estábamos hablando de que a nuestros compañeros que son de área de jazz, porque nosotros somos de área Ujú. área clásica, a ellos ya las materias como de solfeo y esto ya se las daban dirigidas como hacia el jazz. No sé si para ellos también ya en la licenciatura, desde un principio ya está dividido en historia de la música, pues, no sé, de tal periodo de jazz, ¿no? Creo que continúa después. O sea, el primero todo vemos como la historia general, o sea, de los periodos clásicos de alguna manera y de los periodos... Sí, porque llevamos música urbana.
Ujú. Recuerdo vimos Sí, rock, sí, vimos sí, sí. jazz un poquito y luego fue músicas del mundo. Y ya creo que a partir del tercer semestre es cuando empiezan de optativas. Porque ya también puedes llevar como... Yo llevé del Renacimiento y cosas así, pero también podía llevar como Miles Davis y todo eso. Sí, eso está padre. Ahora, bueno, para el tercer semestre ya son un montón de materias. Sí, sí, sí. Que a partir de aquí es donde muchos también tenemos como otra ahí. Es que son los semestres más pesados. Son muchas materias, son los semestres más pesados y es donde cada quien se quiere dirigir ya más específico a lo suyo, Ujú. ¿no? Y todavía seguimos teniendo quizás materias como de tronco común, ¿no? Sí, Entonces, algunas. eso, ¿qué tan bueno será, no? Porque, mira, las voy a mencionar. Tercer semestre tenemos optativa música de cámara, ¿no? Ajá. Historia de la música, ya de otro periodo, entrenamiento auditivo, armonía y contrapunto, especialidad, historia de la cultura, complementaria de especialidad, porque ya te la dividen, Ajá. pedagogía general, esa para todos, programas básicos de notación, secundario, o sea, tienes otro instrumento secundario, y músicas del mundo. O sea, son un montoncísimo. Ahí también cambia, porque recuerdo que nosotros llevamos notación desde el primer semestre. Llevamos un año de notación y en el tercer y cuarto semestre fue cuando llevamos audio De producción, y ¿no? producción de audio. Eso no me acuerdo. A ver. Sí, ahí No es a partir del tercer semestre que empiezan. Porque tienes programas de notación básica, tercer semestre, programas básicos de grabación en el cuarto, en el entonces creo que sí quinto, fue así. ajá, producción de audio, quinto, y en el sexto, producción de audio 2. Es a partir del tercero. Del tercero. Pero es que sí son muchísimas materias. Y por ejemplo, para el Pero- instrumentista, y bueno, para todos, lo que queremos es cada quien dedicarle más tiempo al área en el que está, ¿no? Pero sí son materias, o sea, por ejemplo, yo la de notación me sirvió muchísimo. Sí. Que aunque aprendí más por mi cuenta, porque yo por composición tenía Ujú. que armar las partituras, entonces trabajaba, pero pues tenía que entregarlas editadas, ¿no? Algo Sí. que nos pedía la maestra y que creo que es también algo muy bueno, o sea, que desde el principio nos pedía como cierta presentación de las partituras, que fueran legibles y todo Sí. eso, ¿no? Cómo entregar un trabajo, o sea, no puedes entregar un trabajo como escrito a mano, ¿no? Sí, Necesita eso ya tener no. un formato, Sí, sí, necesita sí. tener como muchas cosas para que también sea sencillo de leer. Así era como con las partituras. Sí. Entonces, para mí por la necesidad fue donde más aprendí, Sí, porque tenía exacto. que entregar, digamos, los trabajos bien hechos. Y ya cuando llevé esas materias fue como un complemento, ¿no? Porque Sí. ya lo... Sí, lo manejaba. la verdad es que a mí también, a mí, por cómo fue mi licenciatura, a mí me convenía tener el mayor número de materias, tanto como tronco común y de otras materias que tuviera conocimiento con otras cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues es educación, ¿no? O sea, Sí. tengo que tener como... Y más, por ejemplo, en esos tiempos también ya las materias de producción y Sí. grabación pues son necesarias, ¿no? sí, sí, o sea, sí. necesitas Sí, necesitas saber hacerlo. y necesitas porque saber también de hacerlo. alguna manera ya es sencillo y barato, se podría Sí. decir, hacerlo. Pero, de por buena ejemplo, calidad. para los instrumentistas es donde yo sentía que no les convenía tanto ver demasiadas materias, Bueno, ¿no? sí, que ocurre en algunas otras universidades, que sí el instrumentista lleva, o sea, todas las materias que lleva están enfocadas, Enfocadas a digamos, instrumentos, historias sí, de y ese están... instrumento y todo eso. Ahora que también siento que hasta cierto punto tampoco es bueno, porque sí te estás especializando como muchísimo, pero, por ejemplo, al final de la carrera tienes que entregar un proyecto, ¿no? Sí, Tienes y que entregar material y tienes que entregar otras pues cosas. la cuestión tal vez sería la distribución de materias, pero por ejemplo, los últimos semestres ya llevas 5, 4 materias, Sí. o sea, llevas muy pocas, pero porque también ya Sí, ya. estás pensando como en En la titulación, en lo ¿no? último, el examen, el recital final y todo eso, ¿no? Entonces también como que tal vez la cuestión no sería si llevar o no las materias, sino cómo se distribuyen ¿Cómo se distribuye, claro? para que no sea Sí. tan pesado. Y es que no manches, estos últimos semestres, tercero, cuarto, quinto, sí son más o menos como esos 3 semestres, prácticamente que vivíamos en la escuela. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo varios semestres, no me acuerdo precisamente cuál, pero yo creo que obviamente alguno de estos,
entrar a las 8 de la mañana Se y lee a las acabar 9. a las 8 o 9 de la, Sí, sí, de la sí. noche. O sea, todo el día, todo el día. Y prácticamente que tenías espaciados, ¿no? Quizás en la tarde tenías 1 o 2 horas libres. Entonces, ¿a qué horas estudias? Sí, eso ¿No? sí. Sí, eran como 2 o 3 días a la semana que tenías que estar Sí, ahí todo. a fuerza. Todo el día, ¿no? Y pues por eso están todos en, en la escuela Sí, dándole, ¿no? y a veces tenías horas libres y querías ensayar, pero todos los cubículos llenos, o por clases, o por gente Sí. que estaba estudiando. Bueno, pues para cerrar, bueno, vamos a dejar aquí el programa. Ya yo creo que dimos un poquito como de cómo funciona la licenciatura, un poquito del contenido, ¿no? Y pues yo creo que el siguiente programa sería hablar ya de los últimos semestres, La quizás. parte final de Como la la parte carrera, final. la preparación, por ejemplo, las materias que llevamos para preparar la tesis o el proyecto y todo eso, las opciones de titulación, el recital, que es para la mayoría, Sí, no para todos. Bueno, en tu caso es como sí, ponencia y ujú. como las formas de titulación y los requisitos que se necesitan, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues espero que les haya gustado, espero que les haya sido interesante y pues si les sirvió y sobre todo si hay gente que está interesada como en aventarse a una licenciatura, pues bueno, quizás sí les sirva un poquito más saber al menos cómo funciona un poquitillo del inicio de una licenciatura, ¿no? Y de cómo se pasa a una licenciatura, ¿no? Sí, sí, sí. Pues que nos dejen sus comentarios de qué les pareció el programa, si hay algo también de lo que quieran que hablemos, se suscriban al canal para que podamos seguir Sí, síganos en nuestras subiendo redes. material. Ahí estamos Y en pues, Facebook, en Instagram, que ¿no? estén pendientes para todo lo que vamos compartiendo y que nos vayan comentando todas sus inquietudes. Perfecto, pues nos estamos viendo a la próxima y pues un saludo a todos. Bye bye. Entra la cortinilla ahora.